Pues quería hablar sobre un tema pues que está ahorita de moda y que es la base del veganismo, que es sobre lo que es el espejismo y el antiespejismo, ¿no? ¿Y a qué se refiere con todo esto, no? Pues voy a dar una opinión más perspectivista. Eh, ¿En qué se basa todo esto del espejismo, del antiespejismo? Eh, Como una cuestión de activismo, ¿no? De causas políticas y una cuestión ética, ¿no? Porque a mí casi no me gusta hablar de esto de la ética porque está muy de la ética, de la moral, de los principios, de los animales y todo esto. No, no. A mí esa frase de ética y casi no me gusta porque es una frase muy choteada, ya está muy prostituida, donde ya todos hablan de ética, ¿no? Ya todos se sienten éticos, ¿no? Que creen que porque hablar de ética los hace éticos, ¿no? Así de que, wow, solo porque la palabra ética eh, solo porque sienten como que se escucha cool, ya la voy a utilizar en todo. Y, claro, la prostituyen mucho esta palabra ética y pues sí, claro, todos hablan de ética, pero a conveniencia de una ideología política o ideológica, ¿no? Una cuestión más de creencia, ¿no? Entonces, pues sí, hasta Hitler hablaba de ética, pues sí. O sea, todo el mundo habla de ética a conveniencia de un discurso político e ideológico, ¿no? Entonces yo por eso casi no soy de meter la frase ética porque es una frase ya muy prostituida y está muy choteada actualmente, ¿no? Pero ¿de qué trata el antiespejismo, ¿no? Porque está la otra frase que es el espejismo, ¿sí? Vamos a ver, aquí está, qué es el espejismo? Según tengo entendido que el espejismo es el que, hay animales que sí son tus mascotas, pero hay otras que no son considerables, por lo tanto pueden ser utilizadas como consumo humano, ¿no? ¿Sí? Aquí hay otro término que dice que el espejismo es una forma de discriminación basada en la pertenencia de una especie. Es una forma de discriminación, ¿no? Implica tratar a los miembros de una especie como más importantes que los miembros de otras moralmente, aunque sus intereses sean equivalentes. Más precisamente, el espejismo es la falla de considerar interés de igual fuerza. La noción se ha formulado de diversas maneras en reacción con los intereses, los derechos y la individualidad personal de los seres humanos y los animales, en términos de la supuesta, supuesta relevancia moral que confiere la pertenencia a una especie, ¿sí? Carne de perro a la venta en los... Aquí dice, es lo que yo le digo, eh, y es la cuestión de lo que yo digo, o sea, a lo mejor aquí en México comer carne de perro está mal, ¿no? Comer carne de gato, tú lo ves mal, pero a lo mejor en China o en Asia, comer carne de perro es lo más normal y lo más natural. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué comemos? ¿Y por qué aquí, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, Estados Unidos, por qué es más común comer carne de vaca que, que comer carne de perro o de gato? ¿Por qué? Porque es algo contingente en el que, en el que va dependiendo la cultura de cada país, su sociedad, este, va dependiendo de la percepción en cómo la sociedad se va desarrollando, ¿no? Sí, es una cuestión no tanto ética, porque la ética o moral, porque la ética y la moral es algo que es subjetivo, que lo vamos creando conforme la sociedad va avanzando, conforme eh, pues vamos teniendo más creencias, más ideologías, ¿sí? Entonces, el término es, por ejemplo, sí, ahí está, carne de perro a la venta en los mercados de Guyundong, Xinjiang de Seúl, Corea del... Es lo que le digo.
Pero nosotros lo vemos malo, pues aquí, porque nosotros en esta sociedad mexicana, latinoamericana, occidente, pues depende. O sea, porque es algo contingente que se da a través de millones de años, de evolución, de cómo se van formando cada sociedad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero el ser humano como está atravesado por la intersubjetividad, estamos atravesados por el lenguaje, entonces cada uno considera que es malo y cada uno considera lo que es bueno. Para nosotros es malo, pero a lo mejor en Corea del Sur y en China y en África comer carne de perro o de gato es normal, ellos lo consideran normal, porque es algo que fue contingente en cómo esa sociedad se fue desarrollando, ¿me explico? Entonces, no es malo ni bueno, es contingente, ¿sí? ¿Por qué comemos? Porque muchos veganos y antiespejistas dicen, entonces ¿por qué no comes carne humana si es igual, si es carne? Y si es también, a ver, ¿por qué no comes carne de carne humana? ¿Sí? Si es igual carne, como la carne de pollo, como la carne de vaca, o sea, no tiene nada que ver, ¿sí? Porque el hecho de que, bueno, eso lo voy a explicar en otro punto, ¿no? Entonces, supuestamente, espejismo, entonces, ¿qué es? Es la discriminación moral de individuos sobre la base de la especie a la que pertenecen. Sí, pero tenemos que explicar que un animal no es un individuo, es un animal, es una especie diferente a la del ser humano, ¿no? Entonces hay otro tipo de espejismo que sí que sí se comen, que sí se coman los animales, pero que no sufran, ¿sí? Ese es otro concepto, ¿no? Este, sí, obviamente nosotros somos de la especie humana, ¿no? Homo sapiens. Pero obviamente nosotros, los seres humanos, fuimos evolucionando de manera diferente a otros animales, a otras especies, a otros seres vivos. Entonces, eh, 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 pero es algo que después va a llevar a otro lado, ¿no? Porque es como antes las conquistas por ejemplo, los españoles hacia América, antes estaba bien visto entre ellos, ¿no? Sí, pero ya pasaron los años y la manera en cómo se fue conquistando, pues ahorita tú dices, no, pinches españoles, que devuelvan el oro. Entonces, es algo que se da de manera contingente, ¿sí? Ahorita pues, por ejemplo, antes los piratas eran vistos como salvajes y ahorita los vemos como gente aventurera, gente que conoció, pero pues eran crueles los piratas, los corsarios. Pero como nosotros, a través de la intersubjetividad, a través de los años, cómo vamos cambiando, cómo nos vamos moviendo de ideologías, de pensamientos, ¿sí? Entonces, pero llegan a veces todo esto del antiespejismo como un discurso político, ¿no? Como una causa más política, una cuestión más ética, ¿no? Pero pues que se ha vuelto pues que se ha vuelto todo mercadológico, ¿no? Entonces, eh, pues pero ahora vamos a ver qué es el antiespejismo, ¿no? Bueno, ¿qué es el espejismo y ejemplos? Vamos a ver aquí, que no lo... Iguales o diferentes, ¿no? ¿Qué es el espejismo y ejemplos, ¿no? Nuestro lenguaje especifica, vamos a ver... Mm, respetamos perro, vaca. Respetar unos, explotar. Entonces, porque también es esta cuestión de que, ¿por qué respetamos a unos animales y por qué explotamos a otros? ¿Sí? Esto es... Ahí va, aquí vamos a ver. Vista previa de imagen. El espejismo es un perro. El hecho de por qué respetamos a unos y por qué explotamos a otros. Es que no es espejismo, es una cuestión, también es lo mismo, es una cuestión contingente,
¿sí? La manera en cómo fue evolucionando el perro, cómo lo fuimos domesticando, cómo lo fuimos, es muy diferente al de la vaca, ¿me explico? Pero hay, por ejemplo, ya lo vimos en países de Corea del Sur, países de Asia, los perros se comen, o sea, da igual, hasta inclusive los gatos. En África hay personas que comen, que comen, hay en África hay países, en el continente africano hay países que comen hasta gatos. Entonces, pero nosotros lo vemos mal porque estamos atravesados por el lenguaje, por la intersubjetividad, ¿sí? Pero a ellos lo ven como algo bueno, como algo sano. ¿Por qué? Porque la manera en cómo esos países, cómo fue avanzando su cómo fue avanzando su lenguaje de ellos, cómo se fue modificando algunas cosas, cuestión cultural. Entonces ellos sí lo ven bien, pero nosotros lo vemos mal, ¿no? Entonces, el hecho de que, ¿por qué respetamos? No es que respetamos a uno, sino porque ha sido algo contingente, es algo que se ha dado a través de cientos de años, de cuestión evolutiva, de cuestión inclusive de conservación de la especie, ¿sí? El hecho de que, ¿por qué nosotros los seres humanos, no comemos a otros seres humanos? ¿Sí? También es por una cuestión, es por una ley evolutiva, ¿sí? Es por una cuestión de la supervivencia de la especie, más que nada. Por eso no nos comemos entre nosotros. Pero ojo, aquí hay que aclarar algo. Antes de la conquista de los españoles, en las islas en las islas del Caribe, habían tribus, por ejemplo, ya en lo que es actualmente hoy Haití y República Dominicana, habían tribus que se comían, que habían tribus que comían a otras tribus, que agarraban a los niños, ¿sí? Agarraban a los niños de esos pueblos, de esas tribus, y los alimentaban y cuando crecían se los comían. El, el, los que estaban en conflicto, eran tribus que estaban en conflicto y que se peleaban entre ellos, ¿sí? Eran tribus indígenas. Y entonces a otros pueblos, atacaban a otros pueblos, agarraban a los niños, los crecían y después se los comían. Entonces se dieron cuenta. O sea, es algo que se ha dado contingente. ¿Sí? Porque, pero ahora actualmente como ha avanzado la sociedad, la política, entonces ahorita ya lo vemos como malo, ¿no? ¿Sí? Lo vemos como un crimen, ¿sí? Porque es algo que se ha dado de manera contingente. Ahorita lo vemos como malo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos, nosotros comemos animales por una cuestión, por una cuestión sí, de supervivencia, no de creencia, ¿sí? O sea, no comemos animales pensando que sufrieron en el proceso, ¿no? Porque son miles y miles de años en cómo el ser humano, cómo el cerebro del ser humano ha evolucionado en base a la carne animal, ¿sí? Porque antes, o sea, sí, es cierto, éramos recolectores, pero en el proceso nos fuimos convirtiendo en cazadores, cuando éramos más primates, ¿no? Hace miles y millones de años. O sea, no es de que voy a dejar de comer carne, pum, así, de la noche a la mañana, no. No, porque parte de la carne, de la vaca, de otros animales, es en cómo se fue, gracias a eso, el ser humano, el cerebro del ser humano fue cambiando, fue evolucionando. ¿Me explico? Eh, vamos a ver, vamos a ver otra imagen. Entonces, aquí vamos a ver otra. Espejismo. Ahí está. Ellos sí, ellos no. ¿Por qué ellos sí y por qué ellos no? O sea, porque es también, es una manera, ha sido una manera contingente, porque un animal como un gato o un perro en esta sociedad de Occidente, Estados Unidos, México, Latinoamérica, Europa, ¿sí? Es en la manera en cómo nosotros nos fuimos creando esta cultura, el tener mascotas, el comer unas sí y comer otras no. Entonces, pues ha sido una manera en cómo se ha desarrollado cómo nos hemos desarrollado como sociedad. Entonces, ¿por qué no comemos un perro y una vaca así? Porque es algo contingente.
Así, esa es la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente nosotros vemos que comer perros está mal, ¿no? Pero en Asia el perro se come. Tú dirás, ah, es que de hecho aquí en México hay estados de la República que comen hasta tortugas, inclusive hasta los conejos se comen. Aquí en México el conejo se come, ¿sí? Yo he probado conejo, pero claro, por ejemplo, los españoles y algunas personas de Europa comerse conejo, no, ¿cómo te vas a comer el conejo? No, ¿qué te pasa? Entonces, pero sí se come, el conejo se come. Hay criaderos de conejo. Entonces, y antes eh, habían personas que se iban de cacería para cazar los conejos. Entonces, ¿cuál es el punto acá? La cuestión, que la cuestión con eso de los antiespejistas, ¿sí? Los que no quieren, que los que consideran, es la parte más, el antiespejismo es el principio básico por el cual se rigen los veganos, ¿sí? ¿Sí? Es más lo han llevado a una cuestión más ideológica, una cuestión más de una causa política, una causa ética, pero no están entendiendo el contexto en cómo el ser humano se fue desarrollando, cómo fuimos evolucionando gracias a la carne. ¿Sí? Al momento que el ser humano, cuando éramos primitivos, cuando éramos primates y comíamos carne, ¿sí? Carne animal, nos fuimos desarrollando, comíamos carne cuando descubrimos el fuego, porque antes pues cuando éramos primates se comía cruda la carne, y sí nos aportaba cierta energía, pero a partir de que descubrimos el fuego, ¿sí? O sea, obviamente no fue de 10 años ni de 100 años, no, pasaron cuando el primate comía, el ser humano antes, cuando éramos primates y comíamos, cuando éramos más primitivos, y comíamos carne cruda, pues obviamente el cuerpo sí, pues sí nos daba calorías, ¿no? Pero al momento que se descubrió el fuego, que fue algo que no pasaron 10 años, se descubrió el fuego y vamos a comer carne todos, ¿no? No fue así, fue un proceso, ¿sí? Fue algo contingente que pasó, ¿sí? Hasta que descubrimos el fuego y cuando se calentaba la carne, ¿sí? Pues ya soltaba más proteínas, ya liberaba más nutrientes, eh, toxinas que eran para el desarrollo del cerebro. Y fue gracias al cerebro y a la manera en cómo el ser humano, al momento de calentar la carne y comerla, pues claro, se consumía muy rápido. El ser humano antes masticaba menos. Y al masticar menos, con la carne cocida, con la carne calentada, pues el cuerpo humano absorbía las calorías de manera rápida. Era una cuestión de eficiencia para la supervivencia de la especie, ¿sí? Y por eso pues cazábamos mamuts, estos tigres, tigres dientes de sable y otros animalitos, ¿no? Que vivían hace miles y millones de años, ¿no? Que ahorita están en peligro de extinción, ¿sí? Y en el proceso fuimos descubriendo qué animales sí podíamos comer, qué otros no tenían nada de carne, qué otros sí, etcétera, ¿no? Y eso hasta la actualidad, hasta hoy que estamos viendo, ¿sí? Que no comemos animales por una cuestión de creencia, ¿no? Sino por es una cuestión de supervivencia de la especie. Que actualmente, que tú puedes decir de que no, es que por el capitalismo, que la industria cárnica, sí, pero ese es otro tema, el hecho porque muchos hablan de la explotación animal, que los animales, sí, y la explotación del ser humano, ¿sí? Y que hay de la explotación del ser humano, ¿sí? Entonces, por eso está la frase de que, esa frase muy conocida de que el día que tratemos a los animales como seres humanos, vamos a tratar a los seres humanos como animales. O sea, no quiero, no generalizo con esta frase, ¿no? Simplemente es un mensaje sutil, ¿no? Con eso de que el día que tratemos a los humanos perdón, el día que tratemos a los animales como humanos, como iguales, en ese momento vamos a tratar a los humanos como animales, ¿no? Entonces, los animales no son insultos, ¿no?
Entonces, claro, obviamente ya se hizo la propaganda, ya se hizo toda esta cuestión de marketing, de publicidad, o sea, ya politizaron este asunto, ya se llevó a una cuestión de grupos políticos, ya se politizó este asunto, y claro, ya ahorita parece más, eso del antiespejismo parece más como algo como de vanidad, ¿no? Como algo de que, véanme, soy vegano, soy superior a ti, soy, lo que no como carne, ya, soy mejor que tú. Y ese es el problema ahorita con el antiespejismo, que todos se han metido en, que esos que están, esos eh, que son pro antiespejistas, pues sin querer, pues se han metido, ellos mismos se han envuelto en esta vanidad de la superioridad moral, ¿no? De, mírenme, ya no como carne, soy superior a ti. Entonces, eres un criminal si comes animales. Entonces, ya se radicaliza esta cuestión. Caemos estas personas caen en este sectarismo, ¿no? De la superioridad moral, ¿no? De que, si comes carne, eres un criminal. Hay unos que ya se radicalizan, ¿no? Nunca insultes con frases como es un cerdo, es un burro, no nos tratan como animales. Deja atrás las frases especistas que solo refuerzan la falsa idea que los animales son inferiores a nosotros. O sea, no es que sean inferiores, es que el ser humano está atravesado por la intersubjetividad y por el lenguaje. Eso es lo que you know, es que no es que el cerdo sea una especie inferior, no, es una cuestión contingente que se ha dado a través de miles y millones de años, ¿sí? Eh, ya lo expliqué al principio. Entonces, esto del antiespejismo lo han llevado al ámbito político, al ámbito social, al ámbito académico, al ámbito filosófico, ¿sí? Pero pues no, o sea, es lo que les digo, que ahorita se han tergiversado algunos conceptos, lo han llevado a la política, lo han llevado a una cuestión más de, de causas morales y cuestiones éticas, de todas esas chorradas que ha tenido algunos progresistas. Entonces vamos a ver, aquí había puesto que es el antiespejismo. ¿Qué es el antiespejismo? Pues vamos a ver qué es el antiespejismo, ¿no? Entonces, pero ¿en qué me había quedado? Pero así como les había explicado antes, que por qué antes comíamos carne de otras especies animales, es por una cuestión de eficiencia. ¿Sí? Antes, el Homo cuando éramos primates, cuando éramos más primitivos, pues por eso comíamos carne. Después de que descubrimos el fuego, ¿sí? El ser humano se dio cuenta que comer carne cocida, ¿sí? Eh, el ser humano agarraba muchas propiedades, agarraba muchos nutrientes para mantener el cuerpo caliente, porque habían épocas, porque eran tiempos muy fríos, ¿no? Para protegerse del frío, para, para, para una cuestión porque es una cuestión de supervivencia, ¿sí? El que por qué comemos carne. Esa es la cuestión más primitiva, ¿no? ¿Sí? Y ahorita, pues, obviamente está toda la industria cárnica y todo eso, y el avance del ser humano, y las tecnologías, todo eso, pues ahorita es lo que, y ahorita actualmente lo vemos reflejado en eso, ¿no? Entonces, hablamos normalmente de animalismo, la liberación animal, de vegetarianismo, de veganismo, etcétera, pero existe un concepto de mayor amplitud que reconoce todas las dimensiones de los demás conceptos e ideas relacionados, el antiespejismo. Intentaremos explicarlo de forma resumida en el presente artículo, bla 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 bla. El ser humano actual heredó evolutivo de sus antepasados homos. Es simplemente una especie más en el universo, pues sí. En el planeta existen millones de especies de animales y plantas. El cuervo, por ejemplo, es otra especie más. De entrada, muchas personas podrían pensar que entre el cuervo y nosotros los humanos no hay comparación, pero creemos que están en un error.
Somos personas ¿a qué había dicho? Sí. ¿Dónde la había visto? El espejismo nos ha enseñado desde pequeños y a través de varias instancias sociales, la familia, la escuela, el trabajo, al ver al resto de las especies animales como meras mercancías, como máquinas, como utensilios para nuestra ayuda, como productos para satisfacer nuestras necesidades. Bueno, en este contexto en el que vivimos, político, social, económico, pues sí, es como alimento, como abrigo, etcétera, ¿no? Pero nunca como seres capaces de sentir amor, sufrimiento y dolor, tal como lo sentimos nosotros, obviamente. Nos han enseñado que son cosas que son reemplazables, que son descartables, que nunca estarán a nuestra altura de seres humanos. Igual, eso también es algo intersubjetivo. Todo esto de que es que los animales no sienten amor, no tienen sentimientos, es algo intersubjetivo que el ser humano, a través del lenguaje, ha modificado. ¿Me explico? Pero la verdad es que todos somos animales, todos sentimos por igual, todos nos merecemos la libertad y el mejor trato, todos merecemos vivir vidas dignas, ¿no? El antiespejismo pues se enfrentaría a toda esta cosmovisión antropocéntrica que nos han conducido a la situación actual, reemplazándola y teniendo una visión respetuosa e integradora de la especie humana como el resto de las especies animales y con la propia naturaleza, entendido que no estamos aquí para dominarla ni para destruirla, sino para estar y existir en función de ella, siendo parte de ella, siendo uno de ella, en armonía plena, en donde la naturaleza y el resto de especies animales no están en nuestro servicio, sino que todas las especies compartimos por igual la misma casa común, la madre tierra. Sí, es más una cuestión más romántica, o sea, todo esto es puro romanticismo. Todo esto del antiespejismo es más una cuestión de vanidad, ¿no? Porque no están entendiendo la contingencia en cómo el ser humano se fue dando, fuimos evolucionando a través del consumo de la carne, nuestro cerebro humano, nuestra morfología, nuestra estructura ósea cambió, se modificó. Cuando el ser humano empezó a comer carne, cuando descubrimos el fuego y empezamos a calentar la carne y consumirla, fue por una cuestión de eficiencia, porque antes obviamente comíamos verduras, comíamos cuestiones y obviamente el ser humano tardábamos en masticar las cosas. Por eso cuando tú le das una manzana a un chimpancé, tarda en digerir, tarda en digerir la manzana y tarda bastante tiempo en masticarla. También, cuando éramos nosotros primates, más primitivos, ¿sí? Pues obviamente comíamos y tardábamos ¿sí? en masticar las cosas y obviamente teníamos que digerir energía calórica, el calor de los alimentos, para una cuestión de supervivencia, porque si no venía otro animal y nos podía matar o nos podían cazar otros animales, ¿no? Por eso adquirimos esta habilidad, esta capacidad de cuando comíamos la carne cocida, cuando éramos más primates, pues claro, el cuerpo absorbía rápido esos nutrientes de manera calórica y claro, podíamos tener fuerza más rápidamente y protegernos del frío, protegernos de los animales, de hecho, y al masticar menos la carne, ¿sí? Al masticar la carne de una manera más rápida y el cuerpo digerir esos nutrientes más rápido, entonces absorber esos nutrientes para calentarnos, para darnos fuerza, ¿sí? Pues eso fue modificando el cráneo, fue modificando lo que es la quijada, porque al masticar menos, el ser humano cuando éramos primates, al masticar menos la carne, eh, y obtener energía calórica lo más rápido posible, fue modificando el cráneo, la quijada se fue modificando del ser humano, el cráneo y en sí, y eso derivó que se modificara el cráneo y se modificó el cerebro, pero fue gracias a la carne, fue debido a eso que evolucionamos, fue, y, pero obviamente eso no pasó en 100 años, no pasó en 200 años, no, fueron miles y millones de años. Tuvieron que pasar millones y millones de años,
¿sí? Es lo que el veganismo no entiende. Es lo que el veganismo no está entendiendo, que es algo contingente, ¿sí? Entonces, porque muchos dicen, no, hay que cuidar que respetar los derechos de los animales porque sufren, pues entonces vamos a África y vamos a prohibirle al león a que deje de comer animales, ¿no? A que deje de cazar, ¿no? Pues, es una tontería, o sea, es una tontería, o sea, imagínate, ¿cómo le vas a decir a un león? Ay, león, no cases a este venado porque tiene sentimientos, ¿no? O sea, me explico, esas son las cosas que yo no entiendo del veganismo. Que digan entonces que protejan los derechos del venado que está siendo cazado por el león, pues sí, ¿no? Son las cosas que yo no entiendo. Esto es más como intersubjetivo, es más una cuestión ética, es más una causa, esto del antiespejismo es una causa política, es una cuestión, sí, del más de que, porque sí, es cierto, hay animales que sufren, pero nosotros cuando comemos animales inconscientemente no pensamos que están sufriendo en el momento, no, comemos la carne, la digerimos, sentimos, la degustamos y claro, obviamente no estamos pensando en eso, ¿me explico? No estamos pensando en que, el pobrecito el animal sufrió y me lo estoy comiendo. No pensamos en eso porque a través de millones y millones de años, ¿sí? Nuestro cerebro ya está programado para degustar la carne, ¿no? Mira qué rica está la carne de pollo, mira, o sea, ya estamos programados pero es de una manera contingente, evolutiva, es una ley natural, ¿sí? Es eso, es una ley natural. Claro, ahorita ya está el consumo moderado de carne, el comer frutas y verduras, todo eso está bien, ¿no? Sí. Yo soy de la opinión yo soy más equilibrado, ¿no? Yo soy más de que sí, el consumo moderado, etcétera. Yo soy más de mantener un equilibrio y tampoco como carne en exceso, ¿no? Porque también hay una cierta edad, hay una cierta edad en el que pues hay que bajarle un poco el consumo, ¿no? Por todo eso de que contienen hormonas, de que contienen cuestiones así, ¿no? Sí, yo lo entiendo, o sea, yo por eso yo trato de mantener un equilibrio más sano, ¿no? Comer poquito, moderarnos, y eso es lo que, pues, para mí eso es lo más equilibrado, es lo más sano, ¿no? O sea, ni mucho ni poco, ¿no? Sino mantenerme en ese orden, ¿no? Pero claro, el problema es que lo que quieren hacer con esto del antiespejismo es, pues no es que hay muchos que tienen hijos y no les dan de comer carne. Y resulta que es peligroso. O sea, que muchos veganos que cuando tienen hijos no les dan de comer carne. Y eso es un problema porque porque si un niño no adquiere los nutrientes de la carne de 4 años a 12 años, ese niño va a tener problemas de aprendizaje, porque la carne es la base de una alimentación, ¿sí? Por el cual nuestro cerebro se puede desarrollar, ¿sí? Si un niño de entre 4 a 8 10 años no recibe los nutrientes de la carne, ¿sí? Claro, todo con moderación, ¿no? Si el niño no recibe esos nutrientes de la carne, va a tener problemas de aprendizaje, va a tener problemas de salud, ¿sí? O sea, va a tener un desorden alimenticio, ¿sí? Entonces se va a crear un problema y, sí, va a tener problemas de salud. En el caso de las mujeres, hay mujeres que dejan de comer carne y empiezan a tener un problema en su menstruación, empiezan a tener problemas emocionales, empiezan a tener problemas, pero no se dan cuenta, ¿no? Por esta cuestión ideológica del antiespecismo, ¿no? Y eso es lo que no están entendiendo los veganos ni los antiespecistas, ¿sí? Esa es la cuestión. Comemos carne porque es una manera contingente.
en cómo el ser humano se fue desarrollando, cómo se fue desarrollando el cerebro humano para la supervivencia de la especie. Por eso no comemos carne humana, porque no, porque es una ley evolutiva, ¿sí? Aunque claro, hay animales que se comen entre ellos mismos, ¿sí? Cuando hay escasez de otros animales se empiezan a comer entre ellos mismos, pero porque es contingente en la manera en cómo están viviendo esos animales, ¿no? Entonces, sí, ¿qué más iba a hablar? Iba a hablar de otra cuestión sobre el veganismo. Ay, se me había olvidado. Entonces, pues sí, se me había olvidado de qué más iba a hablar. Pues sí, te digo, parece más como una cuestión de vanidad, todo esto del espejismo, antiespejismo, ¿sí? Pero no está entendiendo el concepto, no está entendiendo la cuestión del por qué el ser humano fue evolucionando a través de millones y millones de años. ¿Sí? Es que es un tema muy largo, porque ¿qué pasa con el veganismo? Que se vuelve algo ideológico, se vuelve ya más como una cuestión sectaria, ¿no? Se politiza todo este asunto, pero no estamos entendiendo la cuestión científica, académica, el por qué comemos un animal y por qué no comemos otros animales, ¿no? Es eso, es una cuestión contingente, evolutiva, por el cual el ser humano se ha desarrollado el cerebro del ser humano, es una cuestión de ley evolutiva, es una cuestión contingente, es una cuestión por el cual las sociedades nos fuimos desarrollando, nos fuimos expandiendo, nos fuimos, etcétera. ¿Me explico? Si aquí en México, por ejemplo, si aquí en Latinoamérica, desde cientos de años, hubiéramos comido animales como el perro o el gato, estaríamos comiendo también perro y gato, obviamente, por la forma en cómo fue domesticado el perro, cómo lo fuimos haciendo una mascota, cómo, cómo se fue dando todo ese proceso en el que actualmente pues obviamente no lo comemos. No porque no esté mal, sino porque es algo que se ha dado de manera contingente en la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Por eso, esa es la cuestión, ¿sí? Entonces voy a dejar el video hasta acá sobre, sobre este punto del antiespejismo y el veganismo. Y pues hasta luego.